Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarlos como siempre. Sí tengo la información. Lo había comentado anteriormente, no es nuevo el tema, pero sí es relevante. Anunció Lorenzo Córdoba Vianello una serie de ciclos de reflexión, jornadas de reflexión. Pues no es más que el tiroteo de estar llevando especialistas invitados por el INE y lanzados contra la consulta popular. Lejos está de ser algo democrático. No está muy equivocado el diputado Ignacio Mier Velasco cuando habla de la confabulación y de lo que es el ataque a una consulta popular. Porque ahora resulta que hay que cuidar los derechos humanos, que tendrían que meter al lado también lo que es el asunto de la pandemia. Fíjese, COVID-19 sale en un tema o en un programa del INE. Son los chuchos del INE lanzados en esta serie de reflexiones nacionales, así les llaman. En tanto, Lorenzo Córdoba y el INE pues tendrán que analizar o tendrán que decir cómo se filtraron a una tienda en línea el padrón electoral de 93 millones de mexicanas y mexicanos en edad de votar. ¿Cómo es que se dio esa venta? Está el padrón 2015, alrededor de 100 millones de mexicanos, nuestros datos personales en manos del que los compre. En Amazon está. Digo, esta es información que ya se ha generado. Es otra más del INE. Y bueno, porque está en tendencia lo que ha dicho Enrique Krause, que tampoco es nada del otro mundo. Es una persona que dice que le encantaría regresar a la dictadura perfecta. No, pues eso fue el PRIAN siempre, desde hace muchísimos años. Empezaron a compartir el poder, se cebaron en el poder y es un tema relevante que tiene que ver con lo que pasa. Hay varios temas que se relacionan, pero lo más importante, fíjese cómo se le lanzan a la consulta, al ejercicio democrático. Es que hay que cuidar los datos, hay que cuidar, perdón, ahorita se la pongo esa, sí, en las jornadas para el diálogo son estos. Ahora resulta que los derechos humanos se tienen que respetar, pero de los expresidentes. Ni siquiera se atreven a nombrarlos por su nombre, porque hasta eso les da miedo. Pero la consulta es que hay que respetar las libertades de otros. Hay que ver quién cometió los errores, cómo tomaron las decisiones, por qué tomaron esas decisiones. Hay que nombrar, ¿cómo llaman ellos estos personajes? Comisiones de la verdad. Quieren diluir la importancia que tiene la consulta del 1 de agosto. Son más de 330 consultas, eventos, diálogos por la democracia, diálogo nacional sobre la consulta popular 2021 y van a estar con esto constante. Escuche esto. De la materia de la consulta actual e independientemente de las controversias que hay en torno a la pregunta. Y sería a partir de esta experiencia que los ciudadanos y ciudadanas deberíamos darnos cuenta de que cualquier gobierno que movilice a la población para adoptar o justificar una decisión pública sin apego al marco legal que regula las consultas populares no está promoviendo la participación democrática. Sus motivos y sus fines pueden ser loables o pueden no serlo. Eso está sujeto a debate. Pero en la práctica lo que se comete es un acto de injusticia con los derechos ciudadanos que además tiene como consecuencia adversa el debilitamiento de nuestra democracia. Específicamente, la próxima consulta popular, la que tenemos en puerta en 2 semanas, el 1 de agosto, nos ofrece la posibilidad de participar en un proceso democrático sostenido sobre 2 garantías. La certeza de que los votos se contarán de manera limpia e imparcial y la certeza también de que nuestra participación no habrá de vulnerar los derechos de otros ciudadanos, ya sea porque participen en el proceso o porque no lo hagan, según lo decidan. Y quiero terminar enfatizando esto. Este es el estándar mínimo. Este es el estándar mínimo y no negociable que como ciudadanos de este momento en adelante debemos exigir a cualquier gobierno que quiera convocar al electorado a votar en una consulta popular.
hospitales, o simple y sencillamente por salir sin tapabocas, al ciudadano, al presidente municipal, a los legisladores locales, al gobernador, al presidente, a los diputados federales, es bastante, digamos, confuso. Creo, digamos, que se trata, o sea, haciendo, digamos, una visión y desde una perspectiva general, se trata de decidir si vamos al pasado a buscar responsabilidad o no. El problema es que la pregunta es ambigua y tiene estos elementos que ya se mencionaba, que son todavía, digamos, más crípticos. El primero, acciones pertinentes. Bueno, va a depender de las instituciones y del marco legal que tenemos. Y aquí, digamos, la gran pregunta es, ¿qué instituciones serán las encargadas de llevar a cabo las acciones pertinentes en dado caso que el sí gane? Y aquí hay varias interpretaciones. Desde el punto de vista politológico, a mí me queda claro que quien tiene, digamos, el mandato de llamar a cuentas a los gobernantes es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es quien, de alguna manera, tiene en sus manos algunos instrumentos, como la Auditoría Superior de la Federación, que lo que dice es, a ver, ¿qué decisiones tomaron? ¿Por qué? ¿Con base en qué? ¿Y cuáles fueron los resultados? Y no solamente el impacto. Creo que habría que preguntarnos, digamos, qué instituciones y hasta dónde pueden llegar. Aquí. Bueno, pero no es todo. Señor, ¿dónde? Lo primero que hay que decir es que no es una consulta para juzgar a los expresidentes, ¿no? Creo que hay que empezar por lo que no es. Eso me parece que es muy claro, y como bien apuntaban ustedes, creo que la mejor manera de tratar de entender esta pregunta es desglosando sus elementos, ¿no? Acciones pertinentes. Bueno, si se iba a juzgar a expresidentes, creo que hay que decir que una de esas acciones podría ser las investigaciones en materia penal, ¿no? No queda descartado, ¿no? Digamos que aunque ya no se dejó de forma tan puntual el objetivo de la pregunta, es una acción que no queda descartada. Entonces hay que tomarlo en consideración. Pero algo que me llama mucho la atención de cómo viene formulada la pregunta, y yo también voy a consultarla porque tampoco me la aprendí de memoria, es que se nos señalan ciertos objetivos o ciertos fines o metas que se deben de seguir al momento de hacer este tipo de esclarecimientos. Utilizo la palabra que también está en la pregunta. Lo que se busca, dicen, es garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. En cualquier mecanismo, cualquier acción pertinente debe de tener como resultado o tiene que ver como objetivo garantizar la justicia, ¿no? Brindar un acceso a la justicia a través de mecanismos judiciales o cuasijudiciales, ¿no? Yo mencioné en mi primera intervención la posibilidad de crear comisiones de la verdad, de reconciliación nacional. Yo creo que esto no es ni inconstitucional ni ilegal y está dentro de los mecanismos de los cuales se pudiera echar mano. Si hablamos de derechos de posibles víctimas, eso quiere decir que esas decisiones políticas tuvieron que causar un daño, ¿no? Si no, no podríamos hablar de víctimas, ¿no? Entonces, aquí habría que ver, y yo creo que otro de los aspectos que es importante mencionar es qué tipo de daños pudieron haber causado estas decisiones políticas, ¿no? Si nos remontamos hacia el pasado, y creo que es una de las grandes, yo lo veo como una virtud que no se haya puesto una fecha límite, ¿no? Porque nos puede remontar inclusive, ya no digamos a la guerra contra el narco, sino a la guerra sucia, ¿no? Porque ahí tenemos muchas cosas que esclarecer todavía. Ahí también tenemos un pendiente histórico como nación que no se ha resuelto. Sentido, y se puede decir que los restantes 6 ministros y ministras tampoco consideraron que la pregunta fuera constitucional, pues la modificaron por completo. Aquí hay que decir que la Suprema Corte quedó en falta desde una perspectiva democrática. En una democracia, las razones públicas son muy importantes. Las decisiones en materia constitucional pueden ser técnicamente complejas,
pero su justificación y su relevancia deben ser comprensibles para toda la ciudadanía. Y en este caso, las razones de la Corte son poco claras en el mejor de los casos. Es difícil comprender las razones que tuvieron 6 ministros para considerar que la consulta sí era constitucional y al mismo tiempo verse en la necesidad de modificar totalmente la pregunta que envió el Ejecutivo. La consulta popular, en cualquier caso, habrá de celebrarse. Mi tercer punto es que hay que recordar que los resultados solo serán vinculantes, es decir, obligatorios, si vota por lo menos el 40% del listado nominal vigente. Estamos hablando de 3.37 millones, 0.4 millones de personas, de votantes. Ahora, ¿qué sucede si el resultado es vinculante y gana el sí? La realidad es que todo dependerá de cómo deseen interpretar el mandato popular, el gobierno y las autoridades competentes. La materia y el objeto de la pregunta que formuló la Corte son demasiado generales y poco conclusivos. Por ejemplo, cuando los británicos votaron en el referéndum de 2016 para decidir si permanecían o abandonaban la Unión Europea, la pregunta era muy clara y consecuente. Si no ganaba la opción de permanecer, ganaba la opción de salir de la Unión Europea. La misma claridad caracteriza al plebiscito constitucional en Chile, celebrado en octubre pasado del año 2020. Ahí se sometió a votación si el pueblo chileno quería o no quería una nueva constitución. Y de ser positiva la respuesta, si los chilenos preferían una convención mixta o una convención electa exclusivamente para el propósito de diseñar esa nueva constitución. Bueno, estos son los especialistas que invitó el INE. Mientras eso pasa, el INE no ha dicho mucho. Solamente, pues, los datos de millones, personales de millones de mexicanos fueron robados del INE. ¿Quién se los robó? ¿Quién los sacó? El INE informó que interpuso una denuncia por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al padrón electoral. Es todo, no dice más. ¿Que no debieran estar más preocupados por una consulta que no alcanza a tener, en este caso, por parte de el pueblo, si la comprende? No somos retrasados mentales. Aquí están los datos que están a la venta en Amazon. Se dieron a conocer y no ha habido gran cosa. Una denuncia de hechos, una denuncia menor a lo que realmente ocurre. Pero a los diálogos estos sobre la consulta popular, queda claro que es otro de los instrumentos que tiene Lorenzo Córdoba Vianello para no aparecer en pantalla porque está muy desgastado. Tiene nula credibilidad y estas personas que se dicen especialistas apelan a cuestiones legales. Tienen razón. Legalmente tendrán que ser las autoridades competentes y no es tampoco nada extraordinario. Hay una Fiscalía General de la República. Hay también una unidad de inteligencia financiera. Es decir, hay ministerios públicos. Y si bien es cierto que la justicia no se consulta, como lo han dicho tanto los prianistas, también es cierto que durante todo el periodo neoliberal y de aquella dictadura perfecta que ahora presume Enrique Krause, era imposible tocar a un presidente de la República. Ahora Aguilar Camín, Loret, Krause sale con sus loqueras de que le gustaría mucho regresar a aquel, pues sí, se hizo multimillonario y es operador hasta de otros países. ¿Cómo no le va a gustar? Y al pueblo, y estos que pregonan los derechos humanos y los derechos humanos de la población, ¿qué? ¿Dónde quedan? Bestias. Pero es el INE, son sus métodos, ya son predecibles, pero hay que destaparlos. Va a haber 330 y tantos ejercicios de reflexión. No, esta es una campaña y pues todo apunta a que está, pues sí, para proteger a los expresidentes, pero también financiada por Claudio Jicotenca González Guajardo. Bueno, él es el que les dice qué hacer. Detrás debe estar Carlos Salinas, pero el que acata y ejecuta se llama Lorenzo Córdoba Vianello. Diputadas y diputados todavía en funciones, está en sus manos. Ustedes pueden detenerlo, si quieren. Si no, déjenlo. La consulta ya está en marcha. Amigas y amigos, están informados. Yo regreso más tarde con más información. ¿Sale? Órale. Nos vemos.